Hola, bienvenido a la segunda clase del componente de bacteriología clínica de la materia de microbiología. En esta oportunidad haremos un repaso sobre la parte del metabolismo y la genética bacteriana. Comencemos. El crecimiento bacteriano requiere una fuente de energía y la materia prima necesaria para fabricar las proteínas, las estructuras y las membranas que conforman la maquinaria estructural y bioquímica de la célula. Las bacterias deben obtener o sintetizar los aminoácidos, los carbohidratos, los lípidos, su información genética, las enzimas, etc. Y bueno, para eso se necesita colectar las bases o los elementos estructurales de los mismos. Entonces, las bacterias necesitan incorporarlos desde el medio externo hacia el medio interno y poder utilizarlos. Los elementos esenciales, eh, por ejemplo, son los que componen las proteínas, los lípidos y el ácido nucleico, como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo. Son también llamados bio, en este caso, eh, bioelementos. Iones importantes como el potasio, el sodio, el magnesio, el calcio, el cloro y componentes de las enzimas como el hierro, el zinc, el manganeso, el selenio, el cobalto, el cobre y el níquel. Todos estos entonces van a ser necesarios incorporarlos a la célula, extrayéndolos del medio externo, ¿ya? Del medio extracelular, para poder entonces constituir cada uno de los elementos que van a conformar en su relación completa a la bacteria. Las bacterias se pueden clasificar de distintas maneras. Todo depende de qué criterio tomemos para clasificarlas. Entonces, las bacterias, por ejemplo, por su requerimiento de oxígeno, las clasificaríamos en anaerobias o aerobias. En el sentido de aerobias, quiere decir que necesitan el oxígeno para vivir. Anaerobia querría decir que no necesitan oxígeno para poder vivir. Pero, como ya hemos ido viendo en la cuestión de microbiología, es que las cosas tampoco son negras o blancas, sino que hay puntos intermedios. Entonces, van a haber bacterias que sí van a ser anaerobias o aerobias estrictas. La palabra estricta pues se refiere a que por obligación necesitan ese medio aeróbico o anaeróbico para poder vivir. Mientras que van a existir otras bacterias que van a ser facultativas. Facultativas entonces se va a referir a que pues viven en cualquiera de los dos medios, es decir, que se pueden adaptar a un medio rico en oxígeno o a un medio carente de oxígeno. Entonces vamos a utilizar el término de facultativo para aquellas que pueden vivir en los dos medios, tanto un medio aerobio como anaerobio, y el término de anaerobio estricto, aquella bacteria que solo puede vivir en un medio carente de oxígeno, y la aerobia estricta va a ser la bacteria que necesita un medio rico en oxígeno para poder sobrevivir. Incluso podrían ir apareciendo después otras pequeñas variaciones, pero por el momento dejémoslo en esta clasificación según su requerimiento de oxígeno. Ahora, por otro lado, otra forma también en la que podríamos clasificar a la bacteria, pero ahora por su requerimiento de carbono, sería en, bueno, si necesita sustancias inorgánicas del cual obtener carbono, eh, sería litótrofa. O, digámoslo de una manera más sencilla para comprender, si es capaz de adquirir el carbono
a partir de los elementos básicos presentes en el ambiente, sería autótrofa, o sea, puede captar el carbono de los elementos presentes en el medio. Y si en este caso lo contrario sería aquellas bacterias que requieren carbono orgánico. Entonces, en ese sentido serían organótrofas o heterótrofas. Entonces, estamos hablando de que las bacterias como organismo vivo necesitan síntesis de moléculas más complejas y pues obviamente necesitan energía para funcionar. Al igual que nosotros, al igual que nuestras células, utilizan la moneda energética de ATP, adenosín trifosfato, o trifosfato de adenosina, como lo quieran mencionar. Esta es conocida popularmente como la moneda energética. En este sentido, cuando nosotros hablamos de metabolismo, existen dos tipos de metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. Como hablábamos anteriormente, pues el asunto del requerimiento de carbono depende o está supeditado al hecho de que las biomoléculas están formadas por carbono. Cuando hablamos de carbohidratos, lípidos, proteínas e incluso los ácidos nucleicos, estamos hablando de biomoléculas que en su estructura, en su composición química, está presente el carbono. Entonces es necesario adquirir el carbono de alguna manera para poder entonces formar estas otras moléculas. Para, por ejemplo, cuando estamos hablando de sintetizar una pared celular, una membrana celular, sabemos que una membrana celular está formada por fosfolípidos, por proteínas que están inmersas o proteínas que están periféricas. O cuando hablamos de la parte externa de la membrana celular, estamos hablando de, por ejemplo, fosfolípidos en la pared celular gram negativa. Perdón, estamos hablando de lipopolisacáridos. Entonces estamos hablando de lipo, o sea, grasa. Estamos hablando de poli, que significa mucho, sacáridos, azúcar, y tanto el lípido como el azúcar, el sacárido, el carbohidrato, están formados por carbono. Entonces, cuando nosotros venimos y queremos en la célula constituir una parte, un elemento, se quiere sintetizar membrana, se quiere, se quiere producir alguna vesícula o vacuola, mitocondria, etcétera, etcétera, síntesis de ADN, proteínas, enzimas, etcétera. Cuando se quieren pues, producir estas biomoléculas, se necesitan los elementos para poderla constituir, para poderla armar, pues. Entonces, el proceso metabólico por el cual yo, por ejemplo, tomo elementos grandes y los proceso químicamente para extraer energía, yo a eso le voy a llamar catabolismo. Contrario, si yo lo que empleo es un proceso químico para armar estructuras en las que yo pierdo energía, que más bien es una inversión. Inversión porque lo que voy a producir me sirve, es útil. Entonces, pero estoy perdiendo energía, estoy consumiendo energía en el proceso químico. Entonces eso se va a llamar anabolismo, porque hay pérdida de energía. Entonces, eh, por ejemplo, todos estos elementos están en la parte externa de la célula. La célula los debe de adquirir a partir del medio. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en la parte de la imagen, tenemos que a partir de proteínas, polisacáridos, es decir, muchos azúcares o cadenas de muchos sacáridos y de lípidos, en un proceso catabólico, quiere decir
de moléculas de mayor complejidad, yo puedo reducirlas a moléculas de menor complejidad para en el proceso extraer la energía. Y lo contrario, en un proceso anabólico, cuando yo quiero hacer de estructuras sencillas algo mucho más complejo, entonces yo invierto energía, entonces estoy en un proceso anabólico. Entonces por ejemplo, cuando nosotros incorporamos en nuestra dieta azúcares, entonces vienen, por ejemplo, el almidón, la pasta, el arroz, la tortilla, viene el azúcar en una molécula muy grande. Cuando vienen nuestras enzimas y esa molécula la hacen chiquita, entonces están haciendo un proceso catabólico, porque están en el proceso extrayendo la energía de una molécula de mucho más tamaño a una molécula más pequeña. Obviamente es más fácil de digerirla por parte de las células, de trabajarlas, porque necesitan moléculas de bajo peso molecular. Entonces, pero ese proceso de pasar de un elemento mayor a un elemento menor es un proceso catabólico. Entonces, cuando yo de la molécula más grande, que en este caso es la proteína, y de qué está formada la proteína, de aminoácidos, entonces yo transformo de una molécula de jerarquía mayor a una molécula de jerarquía menor, de proteínas lo paso a aminoácidos, entonces en ese proceso estoy haciendo una degradación. Entonces puedo obtener energía a partir de ese proceso de degradación. Lo mismo en el caso de los polisacáridos, es decir, de los azúcares. Yo puedo de un polisacárido, o sea, un azúcar grande, partirla para poder obtener los monosacáridos, es decir, moléculas pues monoméricas, es decir, una molécula a la vez, para poderla procesar. Igual de los lípidos, su constituyente son los glicerol y así sucesivamente. Entonces, lo que vemos en la imagen acá es esta serie de procesos catabólicos y ustedes lo que pueden ver es que nos llevan hacia una vía común. Esta vía común es el famoso ciclo de Krebs. Vamos a llegar hasta ahí gracias a que hay una vía común antes de poder llegar hasta el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs o ciclo de el ácido tricarboxílico ATC, ¿ok? Entonces, y es el acetilcoenzima A. Entonces, a partir de la acetilcoenzima A, que yo lo puedo obtener a partir de lípidos, a partir de azúcares o a partir de proteínas, el acetilcoenzima A siempre va a ser el que va a iniciar el ciclo de Krebs. Y ya sabemos que del ciclo de Krebs, entonces podemos sacar el ATP. Y el ATP es la molécula energética. Entonces, ¿qué observamos acá? Bueno, que como proceso metabólico, las bacterias, al igual que nuestras células, deben de hacer tanto anabolismo como catabolismo para poder hacer síntesis de sus estructuras y poder extraer del medio externo estos elementos necesarios para poder sobrevivir, para poder funcionar. Hablemos entonces de la división y desarrollo de las bacterias. Bien, vamos a mencionar unos puntos claves en cuanto al funcionamiento de las bacterias. Las bacterias se multiplican por fisión binaria. Es un mecanismo de multiplicación asexual, no es sexual. Entonces, pues se producen dos células genéticamente pues, idénticas en el sentido de que no se cometieran tantos errores. Más sin embargo, pues el proceso de replicación de las bacterias, es decir, la fisión binaria, es un proceso bastante acelerado que pues produce cierto grado de error en la réplica de la información genética. Entonces, a diferencia de la mitosis, que es un proceso mucho más controlado y mucho más supeditado, pues se cometen muchos errores, mucho menos errores
y podríamos hablar de genéticamente idénticas. En la parte quizás de la fisión binaria, pues la lógica sería que se busca precisamente eso, que pues las dos células que se producen sean idénticas. Pero es un proceso, entre comillas, más sencillo que la mitosis. El crecimiento de las bacterias se puede evidenciar dependiendo del tipo de medio en el que nosotros las estamos trabajando. Si es un agar, si es una placa de Petri, vamos a tener el crecimiento de unidades formadoras de colonia, UFC o colonia. Y se refiere pues a cada uno de estos puntitos que estamos viendo. Y se refiere pues que cuando se hizo la siembra, en ese espacio quedó una bacteria y esa bacteria se ha multiplicado por fisión binaria hasta dar lugar pues a una colonia, o sea, un número de bacterias. Y así pues se va creciendo la colonia, pueden ahí ver en la imagen, unas más grandes, otras más pequeñas, pues representa el crecimiento que ha habido de la bacteria. O en el caso de que tengamos cultivos líquidos, como los caldos, en donde pues se tiene un tubo con, con un medio de cultivo nutritivo, por ejemplo, pero de consistencia líquida, no es semisólido como el agar. Entonces pues se puede evidenciar por la turbidez que se forma en el tubo. Entonces, a mayor turbidez, pues quiere decir que hay mayor presencia de bacterias. A menor turbidez quiere decir que hay menos presencia de bacterias. Las tasas de crecimiento de las bacterias depende de la disponibilidad de los nutrientes, de la acidez o alcalinidad del medio y de la temperatura. Es así que también nos van a servir para poder clasificarlo, porque al final esto es una forma de requerimiento o condición necesaria para la bacteria para su óptimo desarrollo, porque evidentemente pues cada bacteria al tener un metabolismo un tanto distinto pues requiere más o menos de ciertas condiciones para poder tener un óptimo desarrollo. Ahí tenemos el ejemplo en la imagen donde ustedes pueden ver en el centro un tubo que no representa la presencia de bacterias, lo vemos bastante claro, y pueden ver a los lados caldos que evidentemente están mucho más turbios y eso es indicativo de que hay desarrollo bacteriano en esos medios de cultivo líquidos. Ahora, las bacterias entonces, como estábamos hablando, pues y siguiendo la lógica de lo anterior, depende de qué tomemos como criterio para clasificarlas, así existen pues diferentes formas en las que podemos llamar a las bacterias. Entonces, en este caso, siguiendo la lógica de la temperatura, las bacterias se clasifican en tres. En el caso de las bacterias que crecen a temperaturas frías, puntos de congelación, las vamos a llamar bacterias psicrófilas. Aquellas bacterias de que crecen en temperaturas extremas, es decir, que crecen a más de 50 grados, las vamos a llamar bacterias termófilas, como por ejemplo bacterias que pudiesen crecer en sitios como la Laguna de Alegría, en esa agua que está a punto de ebullición, que está hirviendo. Entonces, si hay bacterias que crezcan en ese medio, entonces estamos hablando de bacterias termófilas. Si se aislaran bacterias, por ejemplo, en Alaska, en un pedazo de hielo, pues sería una bacteria psicrófila. Ahora, estas pues no son de mayor interés o importancia clínica porque la condición de temperatura que necesitan no se las podemos ofrecer nosotros en nuestros cuerpos, porque nuestra temperatura es de 36,2 a 36,5. Entonces, pero las bacterias que sí crecen a esta temperatura, es decir, a la temperatura de nuestro cuerpo, se llaman bacterias mesófilas y son las bacterias de importancia clínica porque quiere decir que nosotros, nuestro cuerpo, sí representa un medio con la temperatura ideal o adecuada para su correcto desarrollo. Ahora, entonces, cuando hablamos del desarrollo
de una bacteria en nuestro cuerpo no es que llegan las bacterias y de una sola vez ya tenemos una problemática. Hay que considerar también periodo de incubación. Pero ahorita no los quiero confundir con la parte del periodo de incubación, sino en cuanto al desarrollo o el crecimiento que muestra las bacterias. Bueno, tomemos el día cero como el día en el que pues, yo hago el sembrado en la placa o el día en el que inoculo las bacterias en un tubito con un medio líquido. Entonces, vamos a evidenciar lo siguiente. En términos de hora, en las primeras horas, pareciera como que no pasa nada. Es decir, pareciera como que las bacterias las hemos colocado, pero no se están reproduciendo. Bueno, entre comillas, perdón, no se están multiplicando. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando o lo que ocurre en la fase de latencia se estima que es una especie de adaptación de la bacteria al medio. Es decir, la bacteria acaba de llegar a un lugar y la bacteria empieza a adaptar su metabolismo a las condiciones que están a su alrededor. Entonces eso se llama fase de latencia. La bacteria no se está multiplicando aún, sino que está adaptando su metabolismo a las condiciones del medio. Pero una vez se ha adaptado la bacteria a las condiciones del medio, inicia una fase exponencial. Y se llama fase exponencial porque la bacteria empieza a mostrar un crecimiento acelerado. Es decir, la bacteria empieza a multiplicarse de manera masiva debido a que ha identificado que las condiciones de temperatura, las condiciones de pH, el nivel de oxígeno, los nutrientes están presentes, todo lo que ella necesita para poder crecer. Entonces, luego entra una fase estacionaria en la que básicamente se nivela el número, digámoslo así, de bacterias presentes, ya no sigue creciendo aún más. Bueno, al parecer se ha demostrado que las bacterias tienen una forma de comunicación entre ellas y de esa manera existe un mecanismo de regulación en cuanto a el número de ellas y la producción de ciertas moléculas. Pues eso se llama quorum sensing. No lo vamos a ver en esta parte porque ya es entrar mucho en profundidad. Entonces, pero pues liberan ciertas moléculas como indicadores que a la vez hace como una retroalimentación en cuanto a que son suficientes en las condiciones que se encuentran. Una forma de comunicación. Luego, pues el metabolismo de las mismas sobre el medio pues va generando el consumo y la pérdida de los nutrientes y de las condiciones favorables para subsistir. De manera que entonces las bacterias empiezan a morir. Pues evidentemente, si en el medio no se reconstituyen las condiciones, pues se perderán todos los nutrientes y las bacterias pues no podrán sobrevivir. Lo que ocurre obviamente, eso ocurre obviamente pues en una placa de Petri o en un tubo con caldo, porque pues lo preparamos y al introducir las bacterias no es que después no se puede estar agregando más nutrientes, entonces los nutrientes poco a poco, conforme se van consumiendo, se van perdiendo hasta llegar al punto en el que se acaban los nutrientes y la bacteria entonces eh, ya no encuentra alimento, entre comillas, y pues debe de morir. Las bacterias tienen poco control sobre su ambiente, de modo que deben adaptarse a él de manera flexible. Logran esta proeza utilizando muchos mecanismos reguladores, algunos de los cuales operan para controlar la actividad enzimática, mientras que otros controlan la expresión genética. Hablemos de la regulación y adaptación de las bacterias. Control de la actividad enzimática. Con mucho, el medio más frecuente por el que las células bacterianas modulan
el flujo de material a través de las vías energéticas y biosintéticas es mediante el cambio de la actividad de las enzimas alostéricas a través de enlaces reversibles con sus ligandos de bajo peso molecular. Es decir, en las vías biosintéticas es común que el producto final de la vía controle la actividad de la primera enzima en la vía. Este patrón, llamado inhibición por retroalimentación o inhibición por producto final, garantiza que cada componente básico esté formado exactamente a la tasa que se emplea para la polimerización. La mayoría de las vías metabólicas están controladas por enzimas alostéricas, poniéndosele de una manera más fácil de digerir. Es decir, ¿cómo sabe una bacteria si un elemento que es necesario debe de producirse en qué cantidad? Porque un elemento necesario se comienza a producir y cuándo sabe la bacteria cuándo parar de producirlo. ¿Mm? O cuándo sabe que tiene que comenzar a producirlo. Entonces, a eso se refiere traduciéndole esto que acabo de mencionar. Para los que se quedaron preguntando, ¿y de qué está hablando? Pues esta regulación se llama inhibición por producto final o inhibición por retroalimentación. Más o menos algo así, como este ejemplo. Ustedes están en un buffet, ¿ok? Entonces, pues, ¿hasta cuándo ustedes dejan de ir al lugar del buffet para agarrar comida? Pues cuando ustedes sienten la sensación de llenura. Entonces, más o menos así, la bacteria, ¿cuándo sabe que tiene que dejar de producir un elemento? Pues cuando el elemento se encuentra en grandes cantidades. Entonces, ¿o cuándo debe de producirlo? Bueno, pues cuando el elemento se encuentra en bajas cantidades. Eso, en su mayoría, funciona gracias a la presencia de enzimas alostéricas. Cuando comprendemos la parte de las enzimas, que las enzimas son catabolizadores químicos, es decir, median una reacción química, favorecen para que una reacción química se produzca. Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas porque hay diferentes clases o funciones de las proteínas. Entonces, cuando sabemos que un sustrato, gracias a la actividad enzimática, produce un producto, el asunto es, ¿y quién regula a la actividad enzimática si yo tengo gran cantidad de sustrato? Lo que les decía con lo del buffet. ¿Cómo o sí, cómo o cuándo dejan de comer si en el buffet hay mesas y mesas llenas de comida? Pues ustedes lo hacen por la sensación de hambre. Bueno, en este caso la bacteria lo hace por la presencia de enzimas alostéricas. Entonces, la enzima alostérica tiene, lo vamos a representar aquí en la imagen, si ustedes se ubican, pues tiene dos sitios. Tiene en donde va a existir una molécula moduladora, ¿ya? También llamado efector o modulador. Es decir, tiene un sitio para que a partir de la existencia en el medio de esta molécula o de este modulador, la actividad enzimática se active o no se active. Entonces, cuando está el modulador presente, ustedes pueden ubicarse ahí, ven que el sitio de acción enzimática, donde se debe de unir el sustrato para que la actividad enzimática inicie, pues cambia gracias a que existe el modulador. Si no existe entonces el modulador, entonces la enzima no cambia su conformación y entonces no se inicia el proceso enzimático. Entonces el sustrato, aunque esté ahí, no es convertido en producto porque no hay actividad enzimática. Entonces esa regulación se llama regulación alostérica. ¿Ok? Bien.
La inhibición por retroalimentación proporciona evidentemente economía y eficiencia. La inhibición por retroalimentación se refiere a que nosotros tenemos un sustrato, ¿ok? Y pues deberíamos de llevarlo hasta un producto. ¿Está claro? Eso es cómo funciona una enzima. Para eso está hecha una enzima. Pero, digámoslo así, la inhibición por la retroalimentación es una vía bifurcada con dos productos finales. Las enzimas de la ramificación que catalizan la conversión de un producto E intermedio en F y G se regulan mediante la inhibición por la retroalimentación, que es lo que nosotros evidenciamos como que se regresa. ¿Ok? Los productos P y Q, que son productos finales, también inhiben la reacción inicial en la vía, que es esto que vemos acá. Es decir, si hay producto final, no se inicia la vía porque hay producto final. ¿Ok? O lo que hablábamos al principio es que existe un modulador intermedio. Bueno, esto se refiere a que si existe el producto, entonces la actividad enzimática no se inicia porque existe producto. ¿Ya? Entonces, o cuando en el caso de que la actividad enzimática da lugar a dos clases de producto, es el producto intermedio el que determina si se continúa el proceso y hacia qué vía o hacia qué lado se debe de encaminar la síntesis o la transformación metabólica que se está haciendo para producir entonces el producto P o producir entonces el producto Q. A un mayor grado que las células eucariotas, las bacterias regulan su metabolismo al cambiar las cantidades de diversas enzimas, lo cual se logra principalmente al administrar sus tasas de síntesis, es decir, al controlar la expresión de los genes. Les recuerdo que es a partir de la información genética, a partir de la transcripción hacia ARN mensajero, es que gracias a la actividad de los ribosomas, pues se produce, haciendo la traducción, se producen las proteínas y las enzimas son proteínas. Entonces, la síntesis de las enzimas que son necesarias para el funcionamiento de las actividades metabólicas, pues está determinada a partir de la expresión de estos genes. Y pues también hay que considerar que las bacterias crecen mucho más rápido y que el ARN mensajero se degrada rápidamente. Entonces, este control genético para decidir si se debe producir o no enzimas, pues está en relación a la expresión de estos genes. Entonces, una vez iniciada la transcripción, se prosigue a una tasa más o menos constante y la regulación ocurre solo por la decisión si se debe de iniciar la transcripción y obviamente entonces terminarla hasta llegar a la síntesis enzimática, o pues no se debe de iniciar porque pues hay suficientes enzimas. Infección no es lo mismo que enfermedad. En la infección nos referimos a que el microorganismo se encuentra presente en el huésped o se encuentra presente en nuestro organismo para el caso de las infecciones clínicas. Cuando hablamos de enfermedad, se refiere a que ya hay una manifestación sintomática a consecuencia de la actividad misma de la bacteria o de la acción del sistema inmunológico ante la presencia de la bacteria. Hablemos entonces de las infecciones bacterianas. Bueno, para entrarnos a la parte de la infección bacteriana hay que manejar los siguientes términos. La adherencia, adhesión o unión.
Bueno, pues son todos esos mecanismos por los cuales pues una bacteria puede eh, interactuar o unirse a una célula o tejido diana. Quiere decir que se expresan moléculas que se pueden compaginar con otras moléculas presentes en la célula diana para poder entonces interactuar. En algunas ocasiones, pues esta adherencia o factor de virulencia está mediado gracias a, por ejemplo, la presencia de una cápsula y la cápsula le da esta capacidad. La infección pues se refiere a la presencia de la bacteria en un huésped y obviamente a la multiplicación de la misma, pero donde todavía no ha aparecido sintomatología. La invasión pues, es ese proceso por el cual el microorganismo se logra diseminar eh, en el huésped, vía linfática, por vía nerviosa, por vía sanguínea, etc. No patógeno se refiere al microorganismo que no es capaz de causar una patología, es decir, no es capaz de desarrollar una enfermedad. Tradicionalmente son los de la microbiota, pero recordemos que incluso un microorganismo presente que forma parte de la microbiota, pero presente en un lugar distinto hacia el cual está confinado, puede convertirse en patógeno, es decir, puede producir una enfermedad, porque está localizado en una región que no es donde debería de estar. Ejemplo, las enterobacterias que son completamente normales a nivel del intestino, si pasan a la vía urinaria van a ser patógenos. La patogenicidad, bueno, la patogenicidad se refiere a esa capacidad para poder producir una enfermedad. Ser patógeno se refiere a que es capaz de producir patología, enfermedad. El patógeno oportunista es aquel que solo puede causar enfermedad cuando el sistema inmunológico está bajo o deprimido. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. Nosotros podemos estar infectados con Mycobacterium tuberculosis, pero como somos inmunocompetentes, no desarrollar la enfermedad. Pero en el caso de que, por ejemplo, tomamos corticosteroides o desarrollamos un cáncer o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues entonces vamos a estar inmunocomprometidos. Y en ese sentido, entonces, Mycobacterium sí va a poder causar su enfermedad. Entonces, él es un patógeno oportunista, solo puede causar la enfermedad cuando el sistema inmune está comprometido. Portador, el estado de portador se refiere a que una persona alberga al microorganismo. La toxigenicidad se refiere a la capacidad de producir una toxina. Ya habíamos hablado en sesiones anteriores sobre endotoxina y exotoxina. La virulencia. La virulencia es ese grado de patogenicidad que tiene un microorganismo. Es decir, qué tan patógeno puede ser en un sentido un tanto cuantitativo. Es determinar qué tan agresivo o fuerte es ese microorganismo como para poder causar una enfermedad o qué tan grave puede ser la enfermedad que puede producir. Las características de las bacterias patógenas. Bueno, las características que presentan es el potencial para ser transmisible, es decir, qué tan fácil se pueden transmitir de una persona a otra. Entre más fácil se puede transmitir, quiere decir que es potencialmente más dañina. Su adherencia a las células del hospedador, es decir, qué tan capaz es la bacteria para poder adherirse a nuestros tejidos, a nuestras células y poder entonces hacer una infección persistente. Y eso dificultaría entonces poder eliminarla. La invasión de las células y tejidos del hospedador, es decir, hacia qué tejidos, qué tan fundamentales son o qué tan importante es ese órgano que puede invadir, pues en este caso la bacteria. No es lo mismo que pueda invadir cerebro a que pueda invadir únicamente pues la piel, por ejemplo. Entonces, la toxigenicidad, es decir, que pueda o no producir una toxina. No todas las bacterias pueden producir toxina.
pero el hecho de producir toxina pues hace a una bacteria mucho más patógena. Su capacidad para evadir el sistema inmunitario. Hay bacterias que tienen incluso la capacidad de vivir dentro de nuestras mismas células inmunológicas. O sea, es rayar en lo abusivo. O sea, es una, aparte de ser bacteria que vive a expensa de nosotros, incluso es capaz de vivir dentro de una célula inmunitaria. Entonces, eso es una capacidad para poder evadir al sistema inmunológico. No todas las bacterias pueden hacerlo y hay ciertos mecanismos que se los permiten, como la formación de una cápside, entonces, o cápsula. Entonces, el asunto es que pues si la tiene, pues es una bacteria mucho más patógena porque puede incluso vivir en las células inmunitarias. Muchas infecciones producidas por bacterias que suelen considerarse patógenas permanecen ocultas o asintomáticas, como el caso de Mycobacterium tuberculosis, el agente causal de la tuberculosis, eh, puede estar presente en una persona durante muchos años y no causar problemas mientras el sistema inmune esté competente. Entonces, la enfermedad ocurre cuando la bacteria o las reacciones inmunitarias que se desencadenan por la presencia de la misma causan daño y entonces eso es lo que el paciente experimenta como sintomatología. No todo el tiempo es la acción directa de la bacteria sobre nuestras células o tejidos lo que causa la sintomatología, sino que es como efecto colateral o efecto secundario a la activación del sistema inmune. Y es el mismo sistema inmune el que nos está causando la sintomatología. Pero el sistema inmune está activado o está haciendo lo que está haciendo por la detección de la invasión de la bacteria, por ejemplo, en este caso. La microbiota son un tema muy interesante y delicado porque pues pueden volver una línea difícil de delimitar, en el sentido de que la microbiota es favorable y es más, estimula el sistema inmunológico, nos defiende de otros microorganismos externos, pero siempre y cuando se mantengan las condiciones y en las cantidades adecuadas. Si por diferentes situaciones esta se desequilibra o pasa hacia sitios en donde no debería de estar, entonces sí se puede volver patógena. Por definición, la microbiota es comensal, es decir, no produce efectos dañinos sobre el huésped. Pero como ya mencioné, si las condiciones de la microbiota se cambian, las bacterias presentes en la microbiota o que forman la microbiota sí se pueden convertir en patógenas. Estos son los postulados de Koch. Inicialmente se establecieron cuatro, Koch estableció cuatro postulados, pero con el tiempo han sufrido algún grado de modificación, obviamente, a mayor conocimiento, y pues se tuvieron que modificar porque lo que Koch consideró en un primer momento, después se descubrió que habían excepciones, pero siguen siendo la base para comprender eh, la infección de las bacterias. Por ejemplo, el primer postulado. El microorganismo se debe de encontrar en todos los casos de la enfermedad en cuestión y su distribución en el organismo debe concordar con las lesiones observadas. Es lógico que él pensara esto, en el sentido de que si alguien manifiesta signos y síntomas, yo le tomo la muestra, aislaría el microorganismo y entonces en todos los casos que sean iguales, debería de aislar el mismo microorganismo y debería estar en las lesiones. Pero, o sea, eso fue al principio. Ahora sabemos muy bien que hay lesiones en las que no está presente el microorganismo y no se puede aislar. Y enfermedades que comparten sintomatología casi que completamente similar. Y no es el mismo microorganismo en cuestión. Dos, el microorganismo se debe cultivar in vitro, es decir, en el laboratorio, ¿verdad? Eso es in vitro. In vivo quiere decir en la persona, en el huésped. Durante varias generaciones. Ok, ahora sabemos que no todos los microorganismos los podemos aislar, no todos se pueden cultivar en el laboratorio. Entonces el postulado ahora ya se sabe que no se puede cumplir y no quiere decir que el paciente no tenga la infección,
por ejemplo, treponema pallidum, el agente causal de la sífilis, nosotros podemos saber hoy por, por pruebas moleculares o incluso por pruebas serológicas que una persona tiene sífilis, que tiene a treponema pallidum, pero no lo puedo demostrar en el laboratorio con un cultivo porque no se ha podido todavía aislar a la bacteria. Es demasiado sensible al medio. Esto se llaman bacterias intracelulares obligadas por ejemplo, las bacterias intracelulares obligadas necesitan tejidos vivos para poder sobrevivir en los laboratorios. Típicamente pues no se cuenta con esto para poder aislar a las bacterias con tanta exigencia. 3. Cuando este tipo de cultivo puro se inocula en un animal susceptible, debe causar la enfermedad típica. Primero, pues no podemos cumplir el segundo postulado todo el tiempo. Y lo siguiente, pues no todo el tiempo pues se va a producir la enfermedad. Si bien es cierto, se puede infectar a, a un animal o una persona se puede infectar con un microorganismo, no todo el tiempo se va a expresar la enfermedad. Sabemos que hay portadores asintomáticos. 4. El microorganismo se debe aislar de nuevo a partir de las lesiones de las enfermedades producidas en forma experimental. Es decir, según Koch, una vez pues aislábamos un agente microbiano de una persona y se cultivaba en el laboratorio y luego se inoculaba en otro animal, este animal tendría que expresar la enfermedad. En teoría es elemental lo que él deduce. Todavía hoy por hoy, en pruebas de laboratorio científicas, se utilizan estos postulados o estos procedimientos para poder corroborar, comprobar o estudiar el comportamiento de microorganismos. Y por eso es que son famosos, porque a pesar de que ha pasado mucho tiempo, tienen una base lógica y se siguen en cierto modo empleando, con las excepciones de que pues hoy sabemos mucho más y pues en cierto modo se adecúan o se comprende de que no es que exactamente son como él lo dice, pero se comprende la lógica y bajo esa premisa se trabaja. En cuanto a lo demás, mi sugerencia es que pausen el video y le den una lectura. La puerta de entrada de las bacterias a nuestro organismo puede ser por diferentes vías. Dentro de estas, pues por vía digestiva u oral, a través de la ingestión de alimentos contaminados con las bacterias, a través de la inhalación, es decir, hay una vía aérea, una persona infectada libera el microorganismo al ambiente y nosotros a partir de la inhalación pues lo adquirimos y entra a la vía respiratoria. Por traumatismo, es decir, por ejemplo, nos cortamos y el microorganismo está presente en el ambiente, como Clostridium tetani. Las esporas de Clostridium están en el suelo y si yo haciendo un trabajo, por ejemplo, de jardinería, me corto con este machete o esta cuma que ha estado en contacto con el suelo, o yo ando todo sucio de la tierra con la que he tenido contacto, al abrir la piel se hace una vía por la cual puede entrar. La venopunción, como por ejemplo el caso de Staphylococcus aureus, que forma parte de la microbiota, cuando no se hace una antisepsia de manera adecuada, entonces permitimos que a partir de la aguja que tiene contacto con la piel y en este sentido con las bacterias que no se eliminaron por hacer mal el procedimiento, entonces entran a la vía sanguínea. Picaduras de artrópodos, es decir, cuando un artrópodo acarrea las bacterias en su cuerpo y pues al tener contacto con nosotros nos lo transmite por transmisión sexual. Lógico. Ahora, la producción de una enfermedad bacteriana se debe a las lesiones provocadas por las bacterias más
las consecuencias de las respuestas innatas e inmunitarias frente a la infección. Algo bien lógico con esto es la fiebre. La fiebre como signo pues se produce como una acción del sistema inmunitario innato ante la presencia de bacterias. 2. Los signos y los síntomas de la enfermedad vienen determinados por la función e importancia del tejido afectado. Es decir, la sintomatología del paciente está determinada por el órgano afectado y por el tipo de daño causado a ese órgano. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mycobacterium tuberculosis produce daño al tejido pulmonar y la cicatrización del mismo. Entonces, esa cicatrización, esa fibrosis que se produce en los pulmones, ocasiona que el tejido pulmonar no pueda funcionar de manera adecuada. Entonces, el paciente experimenta problemas en cuanto a la respiración. Y así sucesivamente, en el caso de por ejemplo, Helicobacter pylori a nivel de la mucosa gástrica, pues la actividad misma de la bacteria produce un daño sobre la pared, permitiendo entonces que el ácido presente en el estómago pues dañe o perfore completamente la pared al haber hecho Helicobacter pylori que se perdiera estas capas protectoras. 3. La duración del periodo de incubación es el tiempo necesario para que la bacteria, la respuesta del hospedador o ambas produzcan lesiones suficientes para ocasionar malestar o interferir con las funciones fundamentales. Es decir, el periodo de incubación, que es el tiempo que va desde el día 0, que sería cuando nos infectamos con la bacteria, hasta el día en donde aparece el primer signo o síntoma, y que comienza entonces la fase aguda de la enfermedad, entonces este periodo de incubación puede ser más largo o puede ser más corto, pues según la velocidad en la que se está replicando la bacteria, se está multiplicando y conforme pues a mayor número de ellas, mayor daño que esté produciendo en los tejidos y el daño de los tejidos producir la sintomatología o por la respuesta del sistema inmunológico ante la presencia de estas bacterias. Entonces, por ejemplo, los procesos inflamatorios son a consecuencia del sistema inmune activado y queriendo atacar al microorganismo. Entonces, la inflamación no está realmente relacionada o no es directamente causada por la bacteria, sino que la inflamación que se produce es por acción del sistema inmune. Entonces, si para la enfermedad X el asunto tiene que ver, por ejemplo, con la inflamación, esta pues aparecerá y será más o menos grave de acuerdo a el sistema inmunológico. Entonces la interacción tanto de la bacteria y su metabolismo, sus acciones y las acciones del sistema inmunológico son lo que van a determinar los signos y síntomas que va a presentar el paciente. En el lado derecho tiene un esquema en donde se representa pues las vías de entrada de la bacteria y tiene también la representación de las vías de salida que a su vez se vuelven los medios de difusión de la bacteria para poder perpetuar su supervivencia pasando de un huésped a otro huésped. En el cuadro de la izquierda vemos los mecanismos de virulencia bacteriana, es decir, aquellas características o elementos que puede presentar una bacteria que la vuelvan patógena, como la adherencia, la capacidad de invasión, la presencia de metabolismo, de metabolitos de crecimiento como la producción de gas o ácidos. Lo mencionábamos, por ejemplo, con el caso de Helicobacter pylori, la producción bueno, en este caso no produce ácido, sino que produce una especie de alcalinización del pH del ácido gástrico, la producción de toxinas como la tetanoplasmina de Clostridium tetani o la de Corynebacterium diphtheriae de la difteria, enzimas degradativas
proteínas citotóxicas, la presencia de endotoxinas como el lipopolisacárido de la pared del gram negativa de las células, eh, presencia de superantígenos que afecten la acción del sistema inmunológico, la producción de una inflamación excesiva, una respuesta inmune demasiado fuerte que pueda producir un shock, eh, poder evitar una fagocitosis o poder evitar el sistema inmune, la presencia de una cápsula que permite evitar la fagocitosis y el sistema inmune, la resistencia a antibióticos, que pues de esa manera pues podría evitar que podamos destruirla, y la capacidad de poder proliferar o multiplicarse dentro de las células.